Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó es el 3.8, predicciones y criterios del subenfriamiento constitucional y velocidad de crecimiento. Está sustentado por su servidora Leila Romina Cedillo González e Isaac Alberto Zapata Torres. Tránsito inicial. Las aleaciones solidifican en un intervalo de temperaturas entre las temperaturas de líquidos y sólidos para una composición seleccionada. Esto se puede observar en el diagrama hierro-carbón. Cuando teníamos una concentración, podíamos observar que a cierta temperatura esta solidificaba o teníamos esa concentración. En solidificación es importante asegurar que el estado establecido no sea rechazado. El tránsito inicial se forma bajo condiciones de estado no estacionario, mientras que la capa de borde acumula soluto y alcanza un máximo para continuar solidificando bajo condiciones de estado estacionario. A continuación les definiré qué es un estado no estacionario y es el estado estacionario. Estado no estacionario. La concentración de los átomos de soluto en un punto del material cambia con el tiempo. En cambio, en el estado estacionario no cambia la concentración de los átomos con el tiempo. Ahora definiré lo que es el tránsito final. El tránsito final es mucho más pequeño en tamaño que el inicial, debido a que es el resultado del choque de la capa del borde soluto con el extremo del crisol, cuando el crecimiento es unidireccional. Por lo tanto, su tamaño es del orden de la longitud de la distancia característica. En el tránsito final, la concentración del soluto aumenta continuamente desde X0 hasta Xe. Como asumíamos y solíamos suponer cuando teníamos una solidificación, había difusión total en el sólido y en el líquido. Entonces teníamos una concentración en el líquido, asumíamos que ésta tendría la misma concentración en todo el líquido, porque teníamos difusión y agitación, pero ahora será el caso opuesto. Supongamos que tenemos una solidificación de concentración X0, sin difusión del sólido, solo difusión en el líquido y sin agitación. En los tránsitos inicial y final, como se muestra en la figura, donde XSM corresponde a la solubilidad máxima de la fase primaria y Xe a la composición del eutéctico, el sólido que se forma en el transcurso de las últimas etapas de solidificación es de muy alta concentración en soluto, pero al no haber difusión en el sólido, la composición inicial permanece constante. ¿Qué es el subenfriamiento constitucional? Bueno, pues este consiste en que el líquido enfrente de la intercara sólido-líquido se enriquece en soluto. Por ende, baja su temperatura de solidificación, favoreciendo el crecimiento dendrítico. Aquí agregamos una imagen. Podemos observar en el lado izquierdo, abajo como la región rayada, que es la que está dentro del círculo azul, se le llama zona constitucionalmente subenfriada, donde el líquido está en estado metastable y por lo tanto es la fuerza motora para el desarrollo de perturbaciones, que sería el crecimiento dendrítico, en la intercara en dicho volumen considerado, que era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. A partir de la siguiente ecuación, que representa cuándo existirá subenfriamiento constitucional, podemos determinar las condiciones que favorecen su existencia, que serían los bajos gradientes de temperatura en el líquido, las rápidas velocidades de crecimiento en la intercara, líneas de líquidos en picada, altos contenidos de soluto, baja difusividad del soluto en el líquido y muy bajos valores del coeficiente de distribución en el equilibrio, menores a 1 o muy altos valores mayores a 1. Crecimiento celular. Si T real es algo menor que en el caso planar,
se produce subenfriamiento constitucional, por lo cual se crea la acumulación del soluto delante de la intercara, desestabilizando el frente. Se formarán proyecciones ovaladas y todo el sólido que se encuentra más hacia el centro está a una T1 más elevada que T2, teniendo estas últimas una mayor concentración de soluto. Crecimiento celular dendrítico. Cuando el subenfriamiento constitucional aumenta, las celdas cambian su forma regular y adquieren las características de crecimiento lateral. Como veíamos, en la intercara se tiene un frente plano. ¿Qué pasa si delante de la intercara, con subenfriamiento constitucional, empieza a crecer una protuberancia? Porque delante de la intercara tendremos sólido subenfriado. Esta tenderá a crecer, por lo que el sólido comenzará a difundir y tenderán a crecer protuberancias. Es común que se dé el crecimiento dendrítico. El crecimiento columnar dendrítico ocurre cuando el subenfriamiento constitucional es todavía mayor y este solidifica con la forma de un tallo central que puede ramificarse lateralmente dando origen a lo que se conoce como brazo dendrítico, que es lo que se observa en la imagen del lado izquierdo. Y en el crecimiento equiaxial dendrítico, la cantidad de subenfriamiento es muy grande. Las puntas de los subgranos que están creciendo se rompen a consecuencia de las corrientes convectivas en el líquido y son transportadas a la región del líquido que se encuentra subenfriado constitucionalmente. Estos cristales crecen a velocidades similares en todas sus direcciones y ahí podemos ver en imagen cómo se ve. En esta diapositiva agregamos la bibliografía por si quieren indagar más y ya esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.